un periódico heroico que se llamaba El Diario Madrid, que lo cerraron durante la época franquista y lo volaron por los aires. La primera voladura controlada que hubo en España. Pero lo curioso es que sigue funcionando el periódico ya, pero como estoy, el periódico Diario Madrid, hasta el año 71. O sea, con lo cual hubo un poco más de vida del Diario Madrid. ¿En qué año había sido, 68. ¿en qué año había sido lo de Gaulle? 68. Vale. Y entonces de repente, en el año 71, aparece en la portada del Diario Madrid un artículo firmado por don Rafael Calvo Serer y don Antonio García Trevijano. Esta vez lo firman directamente los dos, lo cual ya me hace a mí estar convencido de que la redacción corresponde al segundo, aunque lo firmen los dos, donde dice la lucha por el Diario Madrid. Y cuentan lo de que había 3 bloques luchando por el poder en el periódico. Contado por los propios, como hay una lucha aquí para hacerse con el control del Diario Madrid y tal. Es un artículo donde se ataca mucho al Banco Popular. ¿Qué están dando a entender? Que después de toda esta crisis y guerra, el Banco Popular ha dicho, oye, esta línea no nos está gustando. No queremos tener, una cosa es que queramos introducir poco a poco el liberalismo y otra cosa es, como hacía el Informaciones, no estaba el Banco Santander, y otra cosa es que ya estés yendo a poder, con lo cual creo que vamos a dejar de apoyar este tema. Y dice algo que no sabía, las acciones de Calvo Serer las pagó con un crédito que le dimos nosotros. Con lo cual, pedimos ese crédito de vuelta o, señor Serer, está usted arruinado, ¿no? Como hay... Rafael Calvo, para hacer el periódico, había solicitado un crédito y los señores que le habían dado ese crédito, en un momento determinado, creyeron que el periódico no estaba en la línea exacta que ellos pretendían y pretendieron, en fin, volver a recoger la rienda. Y entonces, en el artículo que pone el señor Calvo Serer, viene además a decir, y por cierto, que sepan ustedes que en esta compra de acciones de los 3 bandos ha habido estafa, ha habido acciones transferidas por testaferros, acciones que se han pasado unos para otros, etcétera. El ministro de Información de aquella época, se llama Sánchez Bella, que había reemplazado a Fraga, dice, la ley de prensa dice, está prohibido cualquier intercambio de acciones que no pase por la administración. Sería el equivalente a la CNMV. Tiene usted que solicitarlo, informar de ello, que se autorice y se haga. Con lo cual tengo a un periódico que me está reconociendo en su portada que está incumpliendo la ley. Con lo cual, orden de cierre del Diario Madrid. Que es la famosa cierre del Diario Madrid y, por tanto, por cierto, si no se encuentra una solución, todos los trabajadores a la calle. La causa fundamental del escándalo Madrid es un artículo de Rafael Calvo, publica en primera plana, en esa pugna yo tengo razón. Que fue la lucha por el poder, fue un artículo mío, que era la lucha por el poder en el periódico Madrid, que no era la lucha por el poder político, sino la lucha por el poder dentro del periódico Madrid. Y ahí conté cómo el grupo de falangistas, encabezado por Luis Serrat y Alfredo Millas, habían puesto varios pleitos que los habíamos ganado todos, no fui yo el abogado, 12 pleitos, los gané todos. También dentro del Diario Madrid estaban divididos en un grupo que era básicamente falangista, otro grupo patrocinado por el Banco Popular, por los hermanos Valls, Taberner, que eran del Opus Dei, y con la captación de una serie de personajes, periodistas y políticos, algunos de ellos, como Calvo Serer, que en un momento determinado se hizo con la mayoría, según algunos, fraudulenta de la mayoría de las acciones, y eso motivó también una serie de querellas judiciales en el seno del Madrid. Calvo Serer era monárquico, era del Opus Dei, por supuesto, miembro activo del Opus Dei, del sector más liberal, y sobre todo era partidario de don Juan de Borbón. Me ha dado siempre la impresión, y me corregirá usted si me equivoco, que la redacción del Diario Madrid nunca ha querido reprochar la actitud a los accionistas del periódico. Usted citó una conversación con Sánchez Bella en Londres que habla de los 3 grupos. Me imagino que se refiere al grupo de Calvo Serer, al grupo de Valero Bermejo y sobre todo al grupo de Luis Valls, que siempre me ha sorprendido que nunca he escuchado ningún reproche contra él. Esto era, iba a decir, una asociación de malhechores. Y amenazo
como quien lo lea lo verá, que ahí hablaré de Luis Val, que la lucha entraba del banquero, eso ya no lo tolera el régimen, porque era una banca, el Banco Popular, en lucha contra los falangistas, eso es imposible. Y lo hice, y en efecto, digo, esto en 24 horas está cerrado el periódico, ya lo veréis. Que era absolutamente imposible, según la ley de prensa, que hubiera tapados, que las acciones de todos los periódicos tenían que ser personales e intransferibles. Rafael Calvo confesaba, bueno, que existía ese pastel. Con lo cual, dado que el propio periódico estaba reconociendo en portada que se estaba incumpliendo la ley en la propiedad de su medio, obligaba al ministro de Información, señor Sánchez Bella, a ordenar la suspensión del periódico, que fue lo que se produjo en noviembre de 1971. El propio señor García Trevijano reconocería que provocó el cierre del periódico porque no tenía viabilidad económica, pero provocando que el gobierno de la dictadura lo cerrara, se convertía al Diario Madrid en un mártir para poder cobrar una indemnización del Estado en un futuro. Sin oír al interesado, sin darnos parte, de repente se nos comunicó que ese expediente de investigación de datos se convirtió en una orden de cancelación. De la situación del periódico que estaba en quiebra. Ya en un minuto le di la solución. Digo, muy sencillo. Hay que provocar que el régimen cierre el periódico. Y ya está, nada más. Para que no haya quiebra, para que todo el desprestigio vaya al régimen y que dé derecho, y que lo haga tan mal, que dé derecho a una indemnización. A ver, yo, corrígeme si me equivoco, yo entiendo que cuando dijeron lo de no al general de Gaulle, era en la portada. Claro, te cuento, es un artículo que es igual en los dos. Es un artículo que se anuncia en la portada, un recuadro de, pero luego está en página interior. O sea, en la portada de Diario Madrid salía no al general en la página tal, y ya ponen no al general de Gaulle de Rafael Calvo Serer. Y te ponen la página, para que veas la página, que sería la tercera, supongo. Pero, y se desarrolla como artículo, no como opinión. Es un artículo periodístico. Pero de opinión, sí. En las tercera página se aparecen las opiniones, sí. Como si fuera la editorial, bueno, creo que como es la opinión del presidente del periódico, se dice que es la opinión del periódico. Claro. Sí, a ver, yo creo que en ese sentido es verdad que ahí el Diario Madrid evidentemente se metió directamente en política. Se metió directamente en el gobierno, en ese caso, de España. Al decir no al general de Gaulle, estás atacando indirectamente al general Franco. ¿El cierre es justo o injusto? Bueno, vamos a ver. Depende, no me sé cuál era, no me sé de memoria la ley de aquel entonces de libertad de prensa. Sin embargo, lo cierran 4 meses, vuelve otra vez a salir y portada otra vez un artículo que, bueno, pues sacan los entresijos de la financiación del periódico. Y de lucha de accionistas. Sí, lucha de accionistas, y es lo que supone ya la sanción definitiva por incumplir la ley. Bien, yo creo que en ese segundo caso ya sí que es meridianamente claro que el periódico se iba al garete. Y lo que hacen es bueno, pues mira, vamos a sacar la basura. Como dice el dicho, ya para lo que me queda en el convento me cago dentro, ¿no? Vamos a contar todo lo que hay, todo lo que pasa aquí, porque total, venga, que nos cierren, que nos sancionen, porque si no íbamos a cerrar nosotros. Claro, a mí me da la impresión de que algunos despidos, no digo que incluso en la historia futura del periodismo que iremos comentando en futuras piezas, creo que a veces algún periodista que ha atacado mucho a un gobierno lo ha hecho cuando ya sabe que le queda poco para caer y voy a armar mucha bulla para que cuando caiga quede que es por esto. Que es algo, claro. Aquí es que el propio autor de ese artículo me asegura que fue por eso, que además dijo, vamos a provocar que la editorial lo cierre para rentabilizarlo políticamente y para ganar indemnización. Existe la versión de García Trevijano. Tiene toda la pinta, Fran. A mí me huele a vamos a morir con las botas puestas. Es decir, venga, vamos a inmolarnos, pero que cerremos porque nos cierran, no porque nosotros tengamos que reconocer nuestro error y nuestro bajo nivel de ventas. También te digo, creo desde mi punto de vista que ambos artículos, ambas portadas, no sé, tú esto lo valoras mejor como periodista que eres, pero yo creo que son bastante sensacionalistas. Así te lo digo. Están buscando claramente el impacto en el lector, el impacto para vender más, para despedirse a lo grande con fuegos de artificio, con pura pirotecnia. Hubo una tercera parte, que es la voladura. El periódico Madrid tenía una sede, tenía un edificio, un inmueble importante con la macheta Diario Madrid, ¿no? Los redactores de Madrid crearon una especie de asociación para intentar ver si se puede salvar el periódico y así salvar los puestos de trabajo.
Entonces se inician unas negociaciones con lo que entonces en dictadura había equivalente a sindicatos, que era el sindicalismo vertical, la organización sindical. Hay que decir que la organización sindical tenía un periódico, de que ya hemos hablado alguna vez, que era el periódico Pueblo, que dirigía a don Emilio Romero. Y don Emilio Romero dice, mira, hacemos una cosa, la organización sindical asume la propiedad del periódico Diario Madrid, se hace cargo del tema para salvar los puestos de trabajo y lo único, la dirección, pues me encargo yo de ella, ya sea yo mismo o alguien de mi periódico, porque yo como director de los sindicatos, pues y así garantizamos, hacemos honor al papel del sindicalismo vertical y salvamos los puestos de trabajo. Entonces hay una especie de negociaciones para ver si pueden llegar a un acuerdo de que Calvo Ser transfiera la propiedad a la organización sindical. Y entonces García Trevijano... Entiendo que seguiría llamándose Diario Madrid, que no Madrid, es... sí. Vale, perfecto. Que dejaría de estar el director que estaba puesto por Calvo Ser y Calvo Ser vosotros vais y ponemos a otra gente y así salvamos los puestos. Una maniobra que aparentemente los trabajadores estaban dispuestos a aceptar. Y entonces da una rueda de prensa García Trevijano diciendo, aquí hay una operación para intentar robar el Diario Madrid y convertirlo en un periódico que rompa con su línea sus valores y que todos son maniobras del señor Romero para quedarse con el periódico tal. En esa rueda de prensa hay un periodista de Pueblo que dice, oiga, tenga cuidado con lo que dice el señor García Trevijano, que el señor Emilio Romero puede tirar de la manta. Y hizo una frase que fue muy célebre en ese momento, que es, uy, cuando el señor Emilio Romero tira de la manta es porque quiere llevársela. Y entonces quedó con ese momento como vamos a traído y al día siguiente el Pueblo dice, retiramos nuestra oferta y se acabó cualquier tipo de negociación con el Diario Madrid, que evidentemente no volvió a abrir sus puertas. Y dije en la rueda de prensa, pero lo que dije, imposible. Que Emilio Romero aquí, nada, el periódico permanece cerrado antes que abrirlo para que lo maneje Emilio Romero. Y dice, es que el señor Emilio Romero, el señor, hablando con un respeto enorme, ha dicho que va a tirar de la manta para atacarme a mí, que iba a tirar de la manta. Entonces yo solté una carcajada y de repente lo que fue. Digo, oh, entonces magnífico. Eso, pues como la manta no es mía, pues que la tire de ella, porque ya sabemos que cuando tira de la manta de Emilio Romero es para llevársela. Romero, ahí sí que Trevijano jugó un papel tremendo, porque en las ruedas de prensa que hubo esos días que estábamos allí en el periódico metidos y dando la vara al gobierno, pues claro, el pueblo tenía una actitud muy contraria y Trevijano no se mordía la lengua y dijo unas cosas tremendas del señor Romero. Y cuando se cerró el periódico Madrid, quiso dirigirlo Emilio Romero. Los periodistas del Diario Madrid, que constituían una especie de asociación de periodistas, que fue la primera que se hizo en España, muy pequeña, y estaba Miguel Ángel Aguilar, que también era del Opus, o Neto, le importaba poco que fuera Emilio Romero el que dirigiera el periódico, ni la Falange. Y empezaron con Emilio Romero. Y yo sabía que tenía yo la oposición, de ahí arranca la enemistad, casi el odio que sienten por mí estos periodistas del periódico de Madrid, porque yo los denuncié y eran mis enemigos. Trevijano, que hace todo lo posible porque el periódico no vuelva a salir, y en eso Romero le ayuda mucho a Emilio Romero. El cierre del Diario Madrid fue un hito en el periodismo de la época. ¿Usted cómo vivió ese cierre? ¿Qué opinión le mereció? Yo lo celebré porque fue el rival de Pueblo. Lo cual ya cabe la pregunta de decir si había una intención, según ¿qué escribe don Emilio Romero en sus memorias? Yo entendí que aquí había una obsesión de queremos cerrar el periódico y rentabilizarlo políticamente, lo que fuera. Queda un último paso, queda la voladura. Y es que García Trevijano vende el inmueble del Diario Madrid a una empresa que se llama Sagar, una empresa que lo compra. Y le hizo una condición, te lo vendo a buen precio, pero quiero que lo dinamites. ¿Quieres construir algo? Quiero que lo dinamites. Y voy a llamar yo a todas las cámaras. Y entonces van a ir a dinamitarlo y están ahí todas las cámaras de, ¿cómo se llaman? Los periódicos franceses y tal. ¡Bum! Voladura del Diario Madrid. Y fue la portada en muchos países. El franquismo vuela el Diario Madrid. Entonces, claro, me hace gracia porque ha quedado como, y de hecho es muy típico, hasta Umbral escribía, bueno, y cuando el franquismo voló el Diario Madrid, bueno, la voladura en sí no la hizo la hicieron los propietarios, en este caso Calvo Ser y el señor García Trevijano, para hacer negocio con el inmueble y conseguir unas fotos que han quedado en la historia del periodismo como la persecución
del periodismo. Sacaban en portada, que otros periódicos no lo hicieron, el cierre del Diario Madrid. O sea, que nosotros sacamos recuadros en portada, voladura del antiguo edificio del Diario Madrid. Sí, lo que pasa es que también todas las cosas tienen su historia. La voladura, que otros periódicos lo han atribuido, pues eso, el ministro de entonces, ¿no? Sánchez Bella, el que voló el edificio. No, pero volar el edificio lo hizo en la misma propia empresa para beneficiarse, para quitarle y hacer casas como hay ahora, que ganan un dinero. O sea que eso, ahí económicamente, se lo dieron ganar. Me pareció simbólico hacer un acto público en el que se viera de una manera gráfica a dónde conducía la política sectaria y la política brutal del gobierno. Que el ministerio no voló el periódico. No voló el periódico, lo voló la empresa para impedir indemnizaros. Que fue don Antonio García Trevijano. Bueno, es que fue el que dinamitó el periódico. Dinamitó el edificio para construir unos apartamentos. Claro, y la historia es cómo convertir, solamente con el juego del valor combinado con la inteligencia y la astucia, cómo convertir un problema económico en un problema político. Si el caso del Diario de Madrid es el caso de una gran estafa. Ya te digo que si preguntabas a redactores como don Miguel Ángel Aguilar o don José Oneto o doña Natividad Preciado, mucho cariño a los propietarios no tenían. A ver, yo creo que se dan los dos puntos o los dos ambos lados. Primero, torpeza por parte del gobierno, porque evidentemente sí, el periódico pasó o se fue como un mártir periodístico, pero luego también fueron muy linces, tuvieron mucho ojo los propietarios y fíjate, parece que estaba hecho aposta. Si antes te digo que me parecía una forma de actuar muy sensacionalista y con mucha pirotecnia, qué mejor que acabar así. Es decir, nos cierran y el régimen ya no solo le basta con cerrar el periódico, sino que vuelan el edificio cuando como has dicho, lo volaron ellos mismos. Desde luego yo creo que el Diario Madrid tenía un afán de protagonismo absoluto y lo consiguieron. ¿Facilitado por la torpeza del gobierno? Puede ser, pero desde luego es lo que estaban buscando desde un principio, despedirse a lo grande, despedirse como en una pantalla de cine con el The End, la banda sonora de fondo y unos títulos de crédito bestiales, y lo consiguieron. Es decir, yo me quito el sombrero porque supieron hacerlo muy bien y lo consiguieron, efectivamente. No, estafaron a todo el mundo, como tú has dicho, yo creo que es una gran estafa, porque no dejan de vender algo que no es, nos han cerrado, nos han volado, nos han dinamitado, cuando fueron ellos los que dinamitaron desde dentro el periódico. Hubo un último episodio que es que luego el pleito siguió, porque lógicamente Calvo Seri y García Trevijano demandaron al Estado por daños y perjuicios por el cierre que entendían injusto del periódico, y ya en democracia, porque el pleito fue larguísimo, como en el año 83 se sentencia, gobierna ya don Felipe González, que fue un cierre injusto y el Estado indemniza al señor Calvo Seder con una cifra brutal que creo que eran 530 millones de las antiguas pesetas o algo así, que una editorial un poco en broma que hizo, no sé si fue la ABC o el Alcázar, que era qué oportuno es saber fugarse a tiempo, ¿no? Haciéndonos la saber retirarse a tiempo por lo que había rentabilizado. Y aquí hay los últimos episodios, porque en ese momento la redacción se enfurece porque ese dinero no va lógicamente a la redacción. Dicen, si lo dañado es la redacción del Diario Madrid o el equipo, pues que se reparta, ¿no? Y lógicamente Calvo Seder se quedó el dinero él y solucionó un problema, porque él, ¿qué había pasado? ¿Te acuerdas de aquellas acciones, aquel dinero que le había prestado el Banco Popular que nunca había devuelto? Pues ese dinero había ido generando intereses, con lo cual dijo, ya tengo que recuperarlo. Y entonces en el 83, ¿quiénes cobraban el dinero? El señor Calvo Seder y el Banco Popular, que por cierto, nadie mencionó nunca en su relato de queja de qué vergüenza de cierre la actitud del Banco Popular, hasta que el Banco Popular ha dejado de existir. Y el que era su líder, Luis Valls, que entonces ha dicho, uy, qué mal se portó el Banco Popular con nosotros. Nadie se metió nunca con el Banco Popular hasta que dejó de existir, y ya entonces dicen, qué vergüenza de lo mal que se portó Luis Valls con nosotros. ¿Cómo está el caso Madrid? Es decir, el caso Madrid, el Diario Madrid en un momento fue cerrado,
usted ha ganado ante el Supremo exactamente este año 77, si no me equivoco. Esa sentencia, ¿a qué obliga al gobierno en este momento? ¿A qué obliga al Estado? ¿Y qué posibilidades de ejecución tiene? La sentencia obliga al Estado a pagar los daños y perjuicios, incluso especifica el lucro cesante, es decir, que dicho de un modo accesible para todo el mundo, es que se tiene que restituir la situación originaria. O sea, que el Estado tiene que facilitar los medios para que el Madrid vuelva a aparecer. Eso es lo que dice la sentencia. Estamos en la última fase de un largo proceso, ha durado 10 años, el Tribunal Supremo tardó 5 años en dar su sentencia, el gobierno recurrió contra la sentencia, pasamos otro medio año, y después de múltiples gestiones para que se ejecutara la sentencia, la emprendimos por vía administrativa, ejerciendo el derecho de petición correspondiente, y de un momento a otro esperamos la respuesta del gobierno, es decir, que será efectiva la sentencia, y el Madrid entonces podrá reaparecer. Si no creía que hubiera podido reaparecer el diario Madrid después, si no hubiera sido por el eterno pleito de estas personas que citábamos antes, de Calvo Soler, de García Trevijano. Hubiera podido valer para seguir sumando a otros capitales y hacer el periódico. Pero ¿qué pasó? Pues pasó una cosa muy interesante, que fue que cuando consiguen finalmente los 580 millones de pesetas, me parece que son, que es en el año 84, sí, por ahí. Entonces, lo primero que hace Rafael Calvo Soler, presidente de la sociedad, es tomar gran parte de ese dinero para devolver una deuda personal suya, porque él había adquirido las acciones del periódico con un crédito del Banco Popular que nunca había devuelto y que había estado generando intereses. Entonces, ese dinero, o sea, eso no era una deuda de la empresa editorial, no era una deuda de la compañía, era una deuda suya. Y él paga con dinero de la indemnización, con dinero de la compañía, una deuda personal suya. Esto me parece una estafa. Y eso es lo que impide que el periódico salga, porque ya no queda... Bueno, a ver, no se puede tener todo en la vida. No acabaron en política, pero la jugada del señor Calvo Soler es redonda. Es decir, consigo lo que quiero y encima años después me llevo mi dinerito. Bueno, apoteósica. No lo apruebo, por supuesto, pero me parece una jugada genial. Es decir, de tonto no tenía un pelo, pese a su apellido. La verdad es que me parece redondo. Es digno de un guión para una película, sinceramente. Un Ocean's 11 a la española. Pues claro, a mí lo que me da la atención, y ya con esto cierro el capítulo, es que ha quedado un poco como icono de las víctimas periodísticas. Y yo, claro, tenía... No lo fueron para nada. Y fue cuando hablé con sus redactores, los que quedaban vivos, cuando entrevistaba a don José Oneto y todo el mundo le hablaba fatal, no, que gentuza, tal. Y no entendía, digo, oye, pero ¿por qué todo el mundo habla tan negativamente en teoría, el empresario que heroicamente? Y claro, este es el rato que yo deduje de hablar con todos ellos. Digo, vale, entiendo que por lo menos hay matices en esta historia. Vamos, matices, hay auténticas pinceladas de brocha gorda, sí. No, para nada, mártir periodístico, consiguió su objetivo, era lo que estaban buscando desde el principio. Y ya te digo, y les salió, vamos, si hubiesen acabado en política, ya es para haberles nombrado honoris causa en la engañifla española, sí. ¿Cómo convertir un problema económico en un problema político?